¿Cuál es el llamado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Llevamos 25 años en que el 25 de noviembre se estableció el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Y en estos 25 años hemos estado trabajando instituciones del Estado, academia, organizaciones, la sociedad civil, porque la violencia contra las mujeres de todas edades, desde la niñez hasta la plenitud de la edad, es un principal problema que debemos abatir. Y para eso debemos ejercer acciones en conjunto, no solo para visibilizar, también para atender y para erradicar la violencia contra las mujeres. Lo que hoy, 25 de noviembre, nos invita a todas las personas que vivimos en esta sociedad mexicana es a crear conciencia de que en una sociedad no es admisible ningún tipo de violencia contra una mujer por el simple hecho de ejercer sus derechos. Así que hoy la invitación es que sigamos unidos, toda la sociedad mexicana para erradicar este problema tan esencial que tenemos en nuestra sociedad y que trabajemos para juntas, juntos y juntes combatir la violencia en todas sus modalidades, en todas sus manifestaciones y tener una sociedad más segura. ¿Qué avances ha conquistado el INE para erradicar la violencia política contra la mujer en razón de género? No, bueno, estamos hablando de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y aquí creo que debemos de tener una mayor fortaleza, todas las instituciones que está a nuestro cargo, el dar un acompañamiento y seguimiento a las mujeres en política, porque estamos hablando del poder y justo en nuestra estructura social, en estos espacios de poder, está más reforzada la estructura patriarcal, porque el poder se consideraba cosa de hombres. Así que hoy, a 4 años, lo que tenemos son datos que nos deben seguir espantando, porque desde que las mujeres se han incorporado a estos cargos de elección, está medido, así es, la violencia ha incrementado en muchas modalidades, la simbólica, la digital, la psicológica, desde varios sujetos perpetradores. Hoy lo que tenemos que hacer es trabajar para erradicar esa violencia en el ámbito político también y sobre todo ejercer acciones que nos lleven no solo a sancionar, ahí hemos avanzado en un modelo sancionador, pero tenemos que reforzar la prevención, el acompañamiento, el que las mujeres en la política vayan acompañadas de grupos disciplinarios cuando son violentadas y puedan ellas superar esta situación, enfrentar esta situación de violencia y superarla. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar ahora, empezar a ejercer y hacer acciones, a definir acciones para prevenir la violencia. ¿Cómo impactan las herramientas implementadas por el INE en la erradicación de la violencia política contra la mujer en razón de género? Bueno, a ver, han tenido un cierto grado de eficacia porque, por ejemplo, en deudores alimentarios, pues por lo menos se ha logrado que quienes quieren acceder a un cargo de elección popular se pongan al corriente de las deudas que tenían en tema de alimentos, con sus hijos, con sus esposas, en lo privado. Pero sí debemos de seguir trabajando, sí hemos tenido un avance, pero debemos afinarlo. La 8 de 8, como se le conoce, son medidas, requisitos que se establecen para poder ser candidato o candidata. Y dentro de ellos es una serie de circunstancias que tiene que ver con delitos, ¿no? Y con violencia. Sin embargo, desde el momento en que se pide que sea una sentencia firme en lo penal,
entonces se convierte en un requisito de muy difícil cumplimiento. Primero porque hay grandes ausencias en la procuración de justicia, sobre todo muchas personas, mujeres van y denuncian y las averiguaciones ahí se quedan, no se tramitan. Entonces ahí hay un espacio en el que tenemos que trabajar para que pueda ser eficaz. ¿Cómo podemos contribuir a generar contextos libres de violencia para las mujeres que participan en la contienda política? Y la idea sería así, que ninguna persona violentadora ocupe cargos públicos. Esa es una finalidad que debemos tener como sociedad mexicana, que ninguna persona que violente y que violente a mujeres pueda ocupar cargos públicos. Las otras estrategias que también han servido para visibilizar el catálogo de sancionados, de personas sancionadas, pues lamentablemente no nos han servido como un tope para que pueda servir como un elemento que inhibe. ¿Por qué? Porque sí visibiliza, pero también ha habido un criterio que no tiene ningún efecto para el ejercicio de los derechos político-electorales. Mientras esta visibilización que se tiene de que ya hay personas, incluso algunas con 11 sentencias firmes en el ámbito administrativo, que no tienen ningún efecto para el derecho de ser votado o para cuando ya están ejerciendo el cargo, me parece que estamos todavía con una deuda, porque ya hay sentencia firme. Aunque es en el derecho administrativo, en el ámbito administrativo, esta sentencia firme debería de tener un efecto frente al ejercicio de los derechos políticos. Así que si nos falta, hemos construido mucho, no hay que desconocerlo porque ha costado trabajo, incluso la propia reforma en la que se tipificó la violencia política contra las mujeres por razón de género, la violencia política. Pero hay que seguir trabajando para afinar los elementos, las herramientas, los instrumentos que puedan tener un efecto que inhiba o que, en su caso, sancione o limite a quienes son violentadores. ¿Qué acciones son necesarias para erradicar la violencia en contra de las mujeres? Primero, como sociedad, reestructurarnos. A cada una de las personas nos atraviesa una estructura patriarcal, una estructura de años, miles de años de cultura misógina, de cultura construida al margen de las mujeres. Entonces, cada persona de esta sociedad, tenemos que reestructurarnos para poder convivir en condiciones de igualdad, ¿no? No desconocer a las personas por su sexo, por su género, por su identidad, ¿no? Eso es como personas. Como instituciones, me parece que vamos definiendo algunas líneas de acción, pero debemos vernos de una forma integral. Somos varias instituciones del Estado mexicano las que tenemos la responsabilidad del trato con víctimas, de mujeres víctimas. Y cada una de nuestros espacios tenemos que definir acciones más eficaces, para poder atender la violencia, pero también para prevenirla. Y, por ejemplo, en el INE, creo que debemos de trabajar mucho en el espacio de los partidos políticos, trabajar con ellos, porque está documentado que desde los partidos políticos, las mujeres en política reciben mucha violencia. Incluso como Instituto Nacional Electoral, cuando fiscalizamos un recurso que debe estar destinado para construir liderazgos de mujeres al interior de los partidos políticos, lo que vemos es que ese dinero se destina o para otras cosas o no con la calidad que debe tener el servicio que contratan con ese recurso para lograr el objetivo. Así que creo que nos falta articularnos, reconociendo que sí hemos tenido un avance, porque tampoco no debemos desconocer lo que se ha avanzado, pero falta que nos sigamos articulando y que junto también con las mujeres legisladoras podamos concretar algunas acciones que se traduzcan en ley para que puedan ser
y permeen en toda la sociedad mexicana de manera obligatoria. En estos 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cuál es el mensaje desde el INE? Primero, pues invitarles a que estos 16 días, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, que es Día Internacional de los Derechos Humanos, nos acompañen en la serie de actividades porque tienen como objetivo reflexionar sobre este momento que estamos viviendo y cómo estamos viviendo y cómo estamos analizando el tema de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, mujeres plenas, adultas. Entonces, acompáñenos. Es un programa de 16 días que vamos a estar trabajando con varias instituciones o también por la vía virtual. Vamos a tener algún material que se va a difundir así. Y segundo, que este acompañamiento después se traduzca en ideas, propuestas y acciones desde los diferentes puntos de vista de las mujeres jóvenes. Si algo rescatan, preséntenselo al INE para poderle dar un cauce institucional que nos ayude a atender y a focalizar esa problemática de violencia de un determinado grupo y poderlo atender. Solo así vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Erradicar la violencia contra las mujeres. Así que la invitación está abierta a trabajar en conjunto, trabajar estos 16 días. Son significativos porque es el activismo de las mujeres para visibilizar, para planear acciones tendentes a erradicar la violencia. Pues aquí los esperamos en el INE. El INE es una institución ciudadana que no se entiende sin el trabajo colaborativo de la ciudadanía.